Muy buenos días a todos, bendiciones a todos en este día, que es el día que el Señor ha hecho. Dice su palabra, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios acerca de un tema tan importante. ¿Qué evangelio predicó Jesús? Los voy a invitar a leer tres escrituras en Marcos 1, 14 y 15. Dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y ahí en el versículo 29 de Marcos 1 también dice: Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. En Mateo 12:28 dice: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en Hechos capítulo 1, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios: después de que Jesús resucitó, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y que nos abra el entendimiento en esta mañana preciosa de domingo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te rogamos que nos abras el entendimiento para entender tu palabra, para entender, Señor, ese verdadero evangelio, el único evangelio que tú predicaste y que nos enseñaste y que nos mandaste a predicar a todo lugar, Señor. Hoy te rogamos que nuestro entendimiento sea abierto, sea iluminado, Señor, por la palabra y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué entendemos con estas escrituras que acabamos de leer? Bueno, 3 puntos importantes. Número 1, que Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios. Y tal vez te preguntes, ¿qué es el reino de Dios? Ahorita lo vamos a detallar para que el Espíritu nos abra el entendimiento de lo que es el reino de Dios. Número 2, Jesús demostró el poder y la autoridad del reino de Dios echando fuera demonios con el poder del Espíritu Santo. Les abrió un panorama diferente a los discípulos acerca del mundo espiritual. Y número 3, Jesús, después que resucitó, pasó los 40 días antes de ascender al cielo enseñándoles acerca del reino de Dios. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado con un propósito muy claro y específico, que fue el redimir al hombre y restablecer el reino de Dios en la tierra, para que todo aquel que creyera en Él, que naciera de nuevo del Espíritu Santo, entrara al reino. Por eso Jesús comenzó su ministerio en la tierra predicando el evangelio del reino. Sus palabras proclamaban su misión principal: anunciar el reino y proclamar sus buenas nuevas. Por eso, como leímos en Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido y hoy es el tiempo correcto para traer el reino de Dios a la tierra. En todo lugar a donde vayamos, es el tiempo que Él prometió hace más de 2000 años. Es el momento para que el reino de Dios, con su justicia, con su gozo, con su paz, sea establecido entre nosotros. Como dice Romanos 8, 14, 17, cuando Jesús habla del tiempo, se refiere a la urgencia de predicar su mensaje.
Es tiempo de traer al hombre a morar otra vez bajo la cobertura del gobierno de Dios. Es el corazón, el punto principal del Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Y Jesús comienza a anunciar que ningún hombre, desde Adán hasta Juan el Bautista, había hablado acerca de este reino, pero con el gobierno de Dios se había acercado para habitar entre los hombres y su misión era anunciarlo y establecerlo. Ahora, ¿cómo se entiende o cómo se recibe el reino de Dios? Bueno, comenzando con lo principal, arrepentimiento, arrepentidos. Un detalle muy importante que Jesús enseña es que Él no invita a la gente a recibir perdón de pecados, sino a arrepentirse. Y la razón de esto es que para entrar en el reino, primero tiene que venir el arrepentimiento. Nacer de nuevo no es solamente tomar la decisión de creer en Jesús o querer que nuestros pecados sean perdonados. Eso no es lo que Jesús enseña. El perdón de pecados viene como consecuencia de un verdadero arrepentimiento. Eso lo pueden confirmar en Hechos 5:31 y en Lucas 24:47. ¿Qué menciona primero? Arrepentimiento. ¿Pero qué es el verdadero arrepentimiento? Arrepentimiento es tener un cambio total de mentalidad, un cambio total de forma de vida. El arrepentimiento es advertir lo malo de tener o querer tener el control de nuestra vida, tomando nuestras propias decisiones y querer aún así cambiar, porque eso es paradójico, sobre todo teniendo en cuenta que la idea natural o normal en nuestra sociedad enseña todo lo contrario, que la libertad está en poder controlar nuestra vida. Ese es el criterio y el entendimiento del mundo hoy en día y tristemente de cada uno. Pero finalmente vemos que el control del hombre sobre su vida y sus actos no es efectivo, porque de serlo, pues no habría tantas leyes para regir el comportamiento del ser humano, ni habría tantas violaciones a las leyes. Por eso, mientras no cambiemos la mentalidad, como dice Romanos 12:2, que no nos adaptemos a este mundo, sino que renovemos, transformemos, cambiemos nuestra manera de pensar para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Pero mucha gente quiere mejorar su vida, pero no está dispuesta a entregarle el control de ella a Dios. Y otra vez, no se trata solamente, de darle el control de nuestra vida a cualquiera, sino al único que tiene la soberanía y la omnisciencia para saber realmente qué es lo mejor para nosotros, según el propósito con que Él mismo nos creó. Y por eso Jesús dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, dejen de gobernarse autónomamente y entréguenme su vida. Ya no actúen separados de mí, vuelvan a depender de mí y sus vidas cambiarán totalmente. La razón de que Jesús nos pide esto es precisamente para darnos una mejor vida. Creed en el Evangelio. La palabra evangelio viene del vocablo griego evangelion, que viene de evangelizó y significa traer, anunciar buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios. Y de acuerdo a la Escritura, debemos arrepentirnos y creer las buenas nuevas del reino para entrar al gobierno de Dios. El perdón de pecados es como consecuencia del arrepentimiento, pero primero debemos entrar al reino de Dios. La vida de una persona cambiará completamente cuando esté dispuesta a darle el control total a Dios y lo haga. Nadie de nosotros puede ser mejor persona en sus propias fuerzas, porque eso trata de hacer a la gente religiosa. Intentar cambiar a través de métodos, de normas, de tradiciones y de leyes, pero debido a eso continúan igual o peor. Para poder entregar el control total de nuestra vida al gobierno de Dios, debemos creer que el Evangelio es bueno. Es muy fácil decir
que el reino ha venido a nosotros, pero ¿realmente ha venido? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú o Dios? Yo puedo decir que hace 30 años yo le entregué mi vida al Señor, pero me ha costado mucho, 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 todos los días. Y en algunos momentos he querido tirar la toalla, pero, híjole, estaba tratando de hacerlo en mis fuerzas. Pero cuando se toma la decisión de darle el control total de nuestra vida a Dios, es cuando nos damos cuenta de lo que es bueno para nosotros. Y la mejor decisión que podemos tomar es creer las buenas nuevas del reino y depender totalmente de Dios. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas del reino? En general, hay muchas noticias que se pueden llamar buenas. Por ejemplo, la noticia de que te vayan a regalar una casa o te van a promocionar en el trabajo. Muchas religiones enseñan que si tú crees en su doctrina o en sus ideas, sus dogmas, eso va a traer paz a tu alma y a tu vida. Pero las buenas noticias del reino de Dios son otras y nada tienen que ver con una religión. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino tiene dos buenas noticias. Número uno, la restauración del hombre al gobierno de Dios. Y esto sucede por medio del arrepentimiento, la obediencia y la satisfacción de la justicia divina por medio de la fe. Y número dos, el mensaje de la cruz. Anunciar a Jesús, que fue crucificado, que resucitó y ascendió al cielo con poder y autoridad. La restauración del hombre al señorío de Dios y el mensaje de la cruz son las dos noticias que deben de estar transformando nuestra sociedad. Y estas dos noticias son las que marcan la diferencia entre el evangelio del reino y cualquier otro, porque revoluciona la sociedad. Si la revolucionó en el tiempo de Jesús, lo hará también ahora. Luego siguió con los apóstoles y ahora continúa con nosotros, con la iglesia, con los creyentes. El evangelio debe seguir causando revolución en nuestra sociedad, pero solamente lo hará cuando sea predicado, proclamado, anunciado y enseñado con sus dos ingredientes que acabamos de mencionar. Y es muy importante señalar que las buenas nuevas del reino deben ser anunciadas en su totalidad. Es decir, que las dos noticias deben ser proclamadas. Si no se anuncia así, pues vamos a diluir el evangelio sin poder. Hoy en día hay miles de ministros, hombres, mujeres de Dios, predicando buenas noticias o algún tipo de evangelio, pero no el evangelio del reino, porque no cambia vidas. Solo las buenas nuevas que trajo Jesús tienen el poder transformador para alterar el curso de nuestras vidas y llevarnos a la salvación. Ahora, el evangelio del reino es lo que más teme el diablo. Escuchen bien esto. Por eso donde se predica este evangelio, el mismo Satanás se presenta para robarlo de las mentes. Jesucristo dijo en Mateo 13, 18 al 19, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Hay miles de creyentes, millones, financiando ministros y ministerios para que anuncien las buenas nuevas. Pero lo triste es que están financiando un evangelio distinto del que Jesús predicó. Ellos lo hacen porque su deseo es agradar a los hombres, no a Dios. O bien porque siendo de corazón sincero, pero mente simple, creen que están extendiendo el reino. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? En Gálatas 1, 9 al 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué hay hombres y mujeres que no predican el evangelio del reino? Una pregunta. ¿Por qué hay hombres y mujeres que no predican el evangelio del reino? Dejar todo, escuchen esto, para predicar y sembrar la semilla del evangelio del reino, claro que trae grandes recompensas, pero también trae mucha persecución. Y en general, las personas no están dispuestas a ser perseguidas por causa del evangelio. Y por eso eligen un mensaje menos controversial y que esté más de acuerdo con la sociedad a la que quieren agradar. Pero si su punto de vista va de acuerdo con el reino de Dios, modificará su punto de vista con respecto a la vida, lo cual le llevará a luchar para no comprometer los principios del reino y su conducta. Será un reflejo de la vida de Cristo. Si nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios, pues entonces tendremos el punto de vista o la mentalidad del reino. No es lo mismo cualquier evangelio que el evangelio del reino. Una iglesia que una iglesia del reino. Una familia que una familia del reino. Una empresa o negocio que un negocio del reino. O una ciudad que una ciudad del reino. Debemos entender que predicar el verdadero evangelio es algo diferente a todo lo que se vive afuera. Nuestra familia, negocio, iglesia deben ser diferentes si estamos predicando y viviendo el evangelio puro del reino. Jesús llevó su vida de manera muy diferente. Los apóstoles vivieron de manera radical, muy distinta. Predicar el evangelio del reino, claro que trae grandes recompensas y bendiciones en esta vida y en la vida eterna. Las dos cosas que hacen que el evangelio del reino sea diferente son la restauración del hombre al gobierno de Dios y el mensaje de la cruz. Veamos cada uno por separado. Primero, ¿qué significa la restauración del hombre al gobierno de Dios? Cuando digo hombre me refiero a hombre y a mujer. Ahora, para introducir o presentar las buenas nuevas del reino, tenemos que entender que un problema del cual hemos venido estudiando, el principal problema del mundo y de la sociedad de hoy, es un asunto de gobierno. Si tuviéramos el gobierno correcto, el mundo viviría en paz y en justicia. En el principio dice la Biblia que Dios creó al hombre dentro de su gobierno. Es decir, el hombre no vivía independiente de él. Dios era su fuente de vida. El hombre permitía que la vida de Dios fluyera a través de él y estaba sometido totalmente a su autoridad. Pero cuando el hombre sale de ese gobierno, es cuando vienen los problemas. Y el problema más grande que la humanidad pueda sufrir y que persiste hasta hoy. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si todo hombre y mujer se sometiera al gobierno de Dios y su autoridad, se acabarían los problemas de la sociedad. El corazón del evangelio es traer la solución. Los pecados más horribles que el hombre comete vienen a consecuencia de la independencia de Dios. Jesús dijo en Mateo 12:28,
11:28, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les daré la solución a todos sus problemas. Entren al gobierno de Dios y descansarán de sus cargas, porque tomarán mi yugo, que es fácil, y ligera, que es mi carga. Si tú eres una persona rebelde, que no te sometes al gobierno de Dios, pues estás en una contradicción absoluta. Porque si la rebelión en un reino terrenal no es permitida, pues mucho menos en el reino de Dios. Un propósito del Evangelio del Reino es que el hombre vuelva a obedecer y a someterse a su sistema. Romanos 15:16 al 18 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, o sea, los que no son judíos, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo está diciendo que si su ministerio no produce obediencia en palabras y obras, pues ha perdido el tiempo. De nada sirve que miles de personas reciban a Jesús como Salvador si ninguna de ellas obedece y se somete al gobierno de Dios. Lo único que vale es aquellos que obedecen el Evangelio en palabras y obras. Esos son los que cuentan y hacen su ministerio efectivo. Y eso es realmente extender el reino de Dios en la tierra. Si las vidas no son transformadas, pues el reino no ha llegado ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestra iglesia, ni a ninguna comunidad. La actitud diaria de una persona que ha entendido el Evangelio del Reino es vivir y obedecer tanto a Dios como a las leyes y las normas de su gobierno. Y esto debe de manifestarse en expresiones prácticas y permanentes, o sea, en nuestro estilo de vida. Cuando las leyes naturales, por ejemplo, dicen que un cáncer es incurable, pues las leyes del reino de Dios dicen en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Dios ha establecido su reino en la tierra a través de diferentes instituciones, las cuales pueden ejercer una autoridad delegada por el Rey Jesús. Nosotros debemos obedecer a esas autoridades, porque son una extensión del gobierno celestial en la tierra. Por lo tanto, no debemos violar la palabra de Dios, sus valores y sus principios. Dios ha establecido las autoridades terrenales. En la tierra, toda autoridad gubernamental ha sido establecida por Dios. Y nosotros debemos respetar y obedecer sus normas y estatutos. Romanos 13, del 1 al 5, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. También Dios estableció autoridades en el hogar. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Los hijos obedecen al gobierno de sus padres, la esposa obedece al del esposo y el esposo al de Cristo. Pero también hay autoridades en la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los creyentes obedecen a su pastor, a sus ministros, ancianos, porque son las autoridades espirituales que Dios ha puesto para ayudarles a crecer en su camino. Y también hay autoridades en el trabajo. Tenemos que obedecer a nuestros jefes. Nosotros mostramos nuestra sujeción a Dios en forma práctica, obedeciendo a las autoridades delegadas de su gobierno. Cuando lo hacemos, somos transformados porque tenemos un encuentro con el gobierno y la autoridad divinos. Y entonces encontramos la solución a los problemas del mundo, los cuales se resumen en uno principal, la raíz de todos los demás, la independencia del gobierno de Dios. Ese es el mensaje central del Evangelio del Reino. Devolver a Dios lo que Él ha establecido, devolver al hombre al gobierno de Dios, o devolvernos todos al gobierno de Dios. Número 2, el mensaje de la cruz. Hemos estado estudiando acerca de la cruz, de lo que Pablo predicó, y el apóstol Pablo predicó en Atenas, esto es interesante, por un buen tiempo. Pero ahí en Atenas no pudo plantar ninguna iglesia, ni hizo nada poderoso, porque usó su propia sabiduría. Pablo intentó ser listo, ingenioso, inteligente, pero sin mencionar el mensaje de la cruz. Y por eso, cuando fue con los corintios, él dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría humana no tiene el poder de salvar ni cambiar los corazones. Solo el mensaje de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario es la única que puede transformar nuestras vidas para siempre. En Corinto, Pablo decide no cometer el mismo error que cometió en Atenas, cuando discutió con los filósofos griegos de su tiempo. Esta vez, en Corinto, no iba a comprometer el mensaje de la cruz por quedar bien con los intelectuales griegos, porque ya había aprendido la lección. Y sigue diciendo en 1 Corintios 1:17 al 18, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De acuerdo a las enseñanzas de Pablo, el mensaje de la cruz tiene un ingrediente muy importante, el poder de Dios. Si se predica con sabiduría humana, las buenas noticias se vuelven vanas y dejan de ser el evangelio sobrenatural del reino. El mensaje de la cruz viene a ser locura, ofensa, tropezadero para muchos. Pablo dice que proclamemos las buenas nuevas. Esto viene de una palabra keruso. Es un vocablo griego que significa proclamar en voz alta, gritar en público hasta el punto de ofender. Los griegos, ellos buscaban sabiduría humana. Su sociedad era la cuna del intelectualismo, del humanismo, y su cultura negaba todo lo sobrenatural. Y Pablo cayó en la trampa, como caemos o podemos caer muchos hoy en día, de querer agradar a las mentes racionales más que salvar sus almas. Pero aprendió la lección y tomó una decisión radical: predicar solo a Cristo y su crucifixión, porque ahí es donde radica el poder del Evangelio del Reino. Ahora, escuchen la parte importante de hoy,
mensaje. El poder de la cruz se divide en dos partes. Número uno, el tipo de muerte que Jesús padeció. Y número dos, el poder de la resurrección. Primera de Corintios 1, 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para que el poder fuera desatado, no era suficiente con que Jesús muriera. Tenía que hacerlo como Dios lo había establecido, cargando en él todo el pecado de la humanidad, muriendo en una cruz, castigado y afligido, y así lo hizo. Abandonado aún por el Padre, llevó en esa cruz nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y recuperó las llaves de la muerte y del Hades que Satanás tenía. Con su muerte Jesús pagó por nuestros pecados y restauró la relación entre el hombre y Dios, y con su resurrección venció a la muerte y recuperó la autoridad que el hombre había perdido en el Edén. El Evangelio es buenas noticias porque anuncia la llegada del reino, el orden absoluto de Dios y la ejecución de su voluntad en la tierra, así como Él lo enseñó en la oración del Padre Nuestro. Tal como en el cielo, también en la tierra. O sea, también es buenas noticias porque se predica el mensaje de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, dejando todas nuestras transgresiones en la tumba y en el infierno para subir a sentarse en el trono de gloria y gobernar su reino. Los apóstoles que Jesús dejó en la tierra para continuar su obra predicaban el evangelio del reino, tal como Jesús lo hizo. Veamos lo que dice Pablo en 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje de las buenas nuevas del reino, el cual tenemos que gritar y anunciar en público. Jesús murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Ya no tenemos que ser pecadores ni esclavos del pecado o del vicio. Jesús resucitó, está vivo y reina con poder. Ahora, profundizando en este misterio, diremos que el poder de la resurrección de Jesús no está solamente en el milagro físico de la resurrección. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro fue un milagro físico, pero el Lázaro que resucitó era el mismo que había muerto. Y pasados los años, pues volvió a morir. Nada cambió, solamente el hecho de que Dios, Jesucristo, se glorificó por medio de su resurrección. Los pecados y hábitos pecaminosos que Lázaro tenía antes de morir, todavía estaban en él después de que resucitó de la muerte. Su alma, su espíritu y su cuerpo fueron resucitados a lo mismo que eran antes de morir. Pero eso no fue lo que ocurrió con Jesús. Aunque al momento de morir, Él estaba cargando todo el pecado de la humanidad, porque llevó todos los pecados. Cuando resucitó, ningún pecado había quedado en Él. Cuando Cristo resucitó, dejó todos los pecados en la tumba, en la profundidad del infierno, a donde pertenecían. Y en su resurrección, Jesús fue levantado para sentarse en el trono de gloria como el hombre nuevo.
Él obtuvo la autoridad sobre Satanás con el derecho legal de echarlo fuera y destruir su reino y todas sus obras en contra de la creación. Por eso el poder de la resurrección es parte de las buenas nuevas del reino. Ahora, esto para ir concluyendo, escuchen muy bien esto. ¿Cuál es la evidencia de que Jesús está vivo? ¿Cuál es la evidencia de que Jesús está vivo? Hechos 1, 2 al 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, innegables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos pruebas, evidencias de que Jesús resucitó y está vivo por la transformación y los cambios que hemos experimentado en nuestro ser. La resurrección de Jesús hace a Jesús diferente a cualquier profeta o líder de las miles de religiones que hay en el mundo. Ningún otro ha resucitado ni tiene el poder y la autoridad que Él conquistó. Ahora, te quiero preguntar, ¿te gustaría creer en el Evangelio del Reino de Dios? Si tú crees, tu vida entonces será transformada para siempre. ¿Pero en qué consiste el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino consiste en dos elementos o ingredientes principales con los cuales impacta al hombre y transforma su vida. Número 1, la predicación de la palabra. Y número 2, la demostración del poder. Si anunciamos el Evangelio del Reino, nuestra predicación siempre debe llevar estos dos elementos, los cuales son producidos por proclamar el reino y el mensaje de la cruz. Si no predicamos el Evangelio completo, el poder del reino pues no se demuestra, no se activa. Dice en Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hoy en día se está predicando y enseñando un evangelio solo de palabras. Por eso no se ven resultados positivos, porque las palabras sin poder no salvan a nadie, aunque sean bíblicas. Cuando hablamos de demostración de poder después de predicar la palabra, nos referimos a la manifestación visible del poder de Dios. Y una de ellas es echar fuera los demonios. Y eso traerá transformación a las vidas. En el Nuevo Testamento no hay ninguna iglesia que no haya sido fundada en el poder de las señales, los milagros, las maravillas y la expulsión de demonios. Si Dios no hace milagros y los demonios no huyen a través de la predicación de la palabra, pues es porque no se está predicando el Evangelio del Reino. Ahora quiero preguntarte, ¿para qué Jesús prometió dar poder si no lo íbamos a usar en la tierra? Si no predicamos el Evangelio como Jesús lo enseñó, el Evangelio de Jesús, simplemente será otro Evangelio con palabras muy elocuentes, muy bonitas, pero sin poder, porque solo el Evangelio del Reino trae en sí el poder de Dios para manifestar la condición sobrenatural de su gobierno. ¿Cómo predicó Pablo en Corinto después de los 3 años que pasó en Atenas con los filósofos queriendo ganarlos con raciocinio mental? Dice en 1 de Corintios 2 del 3 al 5, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. El evangelio del reino es más que palabras, es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay por qué avergonzarnos cuando hablamos del evangelio, porque es poder para sanar, para salvar, para liberar, para transformar. Es poder de Dios y buenas noticias para todos aquellos que están en calamidad, en desesperación, en tribulación. Las palabras y las obras van juntas. Mire lo que dice Pablo en Romanos 15:18-19. Porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo una vez más lleva el Evangelio del reino con palabras y obras. Y así fue también la vida personal de Jesús. Él se movía en estas dos áreas, la palabra y el poder, la predicación y las obras. En Lucas 24:19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Si el evangelio que proclamamos, para ir concluyendo por hoy, no tiene estos ingredientes, pues solamente es otro evangelio. O si tiene solo una parte, pues entonces estamos predicando la mitad del evangelio. Debemos predicar el evangelio completo para que el reino venga y Jesús regrese pronto. Ahora, ¿para quiénes son las buenas nuevas? Esto es lo que estudiaremos el próximo domingo. Durante la semana estaremos viendo, estudiando mucho acerca de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con el evangelio de Jesús. Escuchen la última escritura por hoy, Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es una cita de Isaías 61 del 1 al 2, del libro de Isaías. Y antes de, solo quiero dejarlos con esto, tenemos que ver el trasfondo de por qué Jesús leyó este pasaje. Había una tradición judía, según la cual los primeros 8 versos del capítulo 61 de Isaías estaban reservados, escúchenlo bien, para que los leyera el Mesías cuando llegara a la tierra. Nadie más los podía leer. Por lo tanto, nadie se había atrevido a hacerlo. Ahora, ¿pueden ustedes imaginar lo que sucedió cuando Jesús comenzó a declararlos? En estos versículos el Hijo de Dios describe las buenas nuevas del reino, lo cual trajo un cambio total a la humanidad. Y ahí estaba contenida la provisión para todos los hombres sobre la faz de la tierra. Por eso, estas buenas nuevas trajeron una revolución a toda la raza humana. Quiero dejarlos con esta pregunta. ¿Por qué se debe predicar el evangelio del reino y no solamente un evangelio de salvación? ¿Por qué se debe predicar el evangelio del reino y no solamente un evangelio de salvación? Eso lo veremos para el próximo domingo. Pero mientras tanto, estudien, lean y mediten en lo que estudiamos hoy. Si tú estás viviendo solamente en un evangelio que se te predicó hace años, pero ves que tu vida sigue igual, pues tienes que preguntarte,
¿Qué evangelio escuchaste? ¿Qué evangelio se te predicó? Si no has visto vidas cambiadas, si no oras por ningún endemoniado, si no oras ni aún ni te atreves a orar por los enfermos, y qué tal que no sanen, qué tal que Dios va a hacer su soberana voluntad, nunca va a actuar de acuerdo a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir lo que Él nos mandó, la gran comisión, que es en dos partes. La gran comisión no es solo Mateo 28:19, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos enseñó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también en Marcos 16:16-20, donde dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿cuándo es cuando se va a activar? Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron, y el Señor respaldaba la palabra de ellos con las señales y las maravillas. Cuando tú te atrevas a hacer un cambio en tu vida, Dios va a respaldar lo que prediques, siempre y cuando sea completamente apegado a su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día hermoso. Este es el día que tú hiciste. Nos gozaremos, nos alegraremos en él, Señor. Hoy rogamos que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Que ya no prediquemos un evangelio solo de palabras, sino de poder. Porque tú nos has dado poder y autoridad, no nuestra, sino tuya, Señor. Porque sabemos que somos vasos de barro, llenos de defectos, incompletos tal vez, Señor, que nos hacen falta muchas cosas, pero es el poder tuyo el que actúa dentro de cada uno de nosotros. Es tiempo, Señor, de que tu iglesia se mueva en un nuevo nivel, en el nivel que tú estableciste mientras estuviste en la tierra. Es tiempo, Señor, de que tu Espíritu Santo active nuestras vidas, nuestro espíritu, para llevar a cabo la gran comisión. Señor, por eso creemos que la iglesia, la congregación que tú has establecido de Creo en Ti, es una iglesia sin barreras. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.